Buenas tardes, Jerónimo. Buenas tardes a todos y a todas. Muy cojero. Voy a hacer comentarios generales, como corresponde a un licenciado en economía, como presentaste, Jerónimo, que no soy un especialista, como muchos de ustedes, en temas de petróleo y gas. Y como digo siempre, en términos de este ministerio, uno es como un médico clínico, donde después están personas como Stani, que son los especialistas de cada lugar, y uno tiene que saber a qué paciente se deriva cada uno. Ustedes conocen la importancia que los hidrocarburos tienen en Mendoza hoy, a lo largo de la historia. Ustedes saben que en Mendoza, si bien no es reconocida como el primer lugar que hubo petróleo, sí lo fue, desde que lo hizo Fader en 1886, y hace más de casi 80 años que empezó a trabajar en refinería de Luján de Cuyo, lo cual marca la importancia que tiene la provincia de Mendoza, tanto en actividad económica como en empleo privado en blanco de manera directa o indirecta en los dos sectores, tanto en el upstream como en la refinería. Y si bien esa importancia a partir de la maduración de algunos pozos y tal vez porque todavía no comenzó, pero seguramente Jerónimo se refiere a eso, los pozos nuevos que en general están en la zona sur, Mendoza siempre se ha comportado como una provincia con petróleo o con gas, y no como una provincia petrolera, como puede ser en otros lugares. Algunas consideraciones generales. Ustedes saben que los instrumentos de la política económica están en general en manos del gobierno nacional y no en manos de las provincias. Desde la mayoría de la política fiscal, la política monetaria, por ende la definición del tipo de cambio, que en esta actividad influye mucho, los acuerdos de comercio con otros países, etcétera, son la mayoría de los instrumentos están en manos del Estado Nacional y subsidiariamente, no sé si el término correcto, o en menor medida en las provincias. También importa mucho todas las regulaciones que el gobierno nacional fija, aún vinculado con la microeconomía. Ejemplos que ustedes se acordarán, tienen una importancia fuerte en la economía de las provincias, cuando el gobierno nacional fija instrumentos como la promoción industrial en las provincias vecinas, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, y su impacto negativo en la provincia de Mendoza, su impacto positivo en las otras provincias, o hoy en día la promoción de los productos electrónicos en la isla de Tierra del Fuego, o llegando a este sector, todos los incentivos que el país tiene para subsidiar la explotación de gas no convencional, que básicamente se concentran en Neuquén y en la cuenca austral. Y por ende, la mayoría de las inversiones de los privados van al lugar donde no solamente tienen precio, sino, aparte del precio, un subsidio extra del gobierno nacional. Y que en Mendoza eso en los últimos años no lo hemos tenido y eso tiene un impacto. A eso se suma la pandemia, cuarentena, que cuando haga su presentación Stani, van a ver que no solamente tiene un impacto en la baja del consumo de combustibles y por ende en sus insumos como el crudo, sino también una baja del precio porque la pandemia fue algo mundial y no solamente de la República Argentina o de Mendoza. Todo esto no es excusa para nosotros de que los instrumentos sean nacionales, que las regulaciones del gobierno nacional no nos favorezcan,
para olvidarnos de los sectores de la economía provincial, sino que teníamos que pensar cómo hacíamos para incentivar en la medida de lo posible cada uno de los sectores de la economía. Así nació originariamente Mendoza Activa, que ustedes lo conocen, que nació para casi todos los sectores de la economía, en el cual primero se invierte y a partir de la inversión esa, que nos proponen una inversión al gobierno de Mendoza, el gobierno los aprueba y una vez que ese proyecto se aprueba, la provincia le entrega un subsidio que puede llegar hasta el 40% de la inversión hecha con instrumentos distintos. Una parte en pesos, una parte en un bono fiscal y otra parte en lo que llamamos nosotros tarjetas de servicios, que es para que se use la primera vez en aquellos sectores de la economía más posterior. A partir de eso, de las reuniones que tuvimos con las cámaras de servicios petroleros, que leí ahí, veo que alguno está presente, y de lo que trabajó Estanislao con su equipo, con Emilio Viñazú, que es el subsecretario, hicimos una versión para petróleo, que llamamos coloquialmente petróleo activa, como lo presentó Jerónimo, que básicamente era comenzar con aquellos pozos, que si mi memoria no me falla, eran 260 pozos, que estaban o figuraban en las declaraciones juradas como parados transitoriamente o en arreglos, que si esos pozos se ponen en actividad, el gobierno iba a reintegrarle a las petroleras hasta el 40% de la inversión que hicieran y lo podían usar para pagar por la mayor producción que tengan en esos pozos, ingresos brutos y regalías. Por supuesto, eso atrás tiene presente que vamos a darle prioridades si contratan empresas de servicios provinciales, y eso se va a hacer en la reglamentación a partir de la misma forma que hemos hecho en general con Mendoza Activa. Va a haber un llamado, una convocatoria por mes hasta terminar el cupo, donde en cada convocatoria vamos a seleccionar qué empresas, qué empresas y en qué pozos se le otorga este beneficio de un bono fiscal por el 40% de la inversión que hagan, aquellos que prioricen la contratación de empresas de servicio y por ende de laburantes, de trabajadores provinciales. Esto es un ejemplo. Antes y ahora mismo estaríamos dispuestos a considerar en el marco legal vigente que propusiesen una baja de lo que pagan de regalías, mientras que el fisco provincial no se vea perjudicado, no tengamos menos ingresos de los que tenemos, si incrementan la inversión y el empleo y la contratación de empresas de servicios mendocinos en el proceso. Antiguamente, hace unos años, se hizo con el área de Ancanelo, en la provincia de Mendoza. Básicamente, dado la importancia que tiene, dado la importancia histórica que tuvo, por la importancia presente que tiene, nosotros estamos dispuestos a usar todos los instrumentos que tengamos para mantener e incrementar la actividad en la provincia de Mendoza y el empleo en la provincia de Mendoza, que es lo que nos preocupa al gobierno, digamos, no solamente a este ministerio, al gobierno en general, y vamos a usar todos los instrumentos que tengamos, sabiendo nuevamente que la mayor parte de los instrumentos están fuera de nuestro alcance. No queremos competir con instrumentos nacionales, no podríamos,
ni con regulaciones nacionales, no podríamos, pero sí usar todo lo que podamos en el sentido de favorecer la inversión en Mendoza, y a su vez Tani y su equipo y nosotros desde el Ministerio. Como les decía, que para terminar y dejar que Tani le haga que sabe, una presentación formal, que desde el gobierno de Mendoza, aparte de estos instrumentos y de otros que podemos ir creando a partir de las conversaciones que vamos teniendo con el sector, con cada sector de la economía provincial, crear los instrumentos que se puedan para mantener e incrementar el nivel de actividad y de empleo en la provincia, sin creer, que no sé si me escucharon, que podemos competir con los instrumentos nacionales, ni mucho menos, porque están ahí. Y por último, que algunos lo conocen, a partir del convenio que firmaremos mañana con la empresa Vale, para volver a traer de la provincia de Mendoza al gobierno de Mendoza, al Estado mendocino, mejor dicho, Potasio Río Colorado Mendoza, vamos a usar hasta que esté el área industrial Patamora, vamos a usar la dependencia de Potasio Río Colorado Mendoza para favorecer la instalación en nuestro territorio de las empresas de servicio. Como primera introducción, quería hablar un poco en números de la importancia de hidrocarburos en Mendoza, luego comentar la crisis del 2020, que es un año para todas las actividades e industrias que han vivido este año de pandemia raro. ¿Cuáles fueron las acciones que tomamos desde el gobierno de Mendoza? Una de ellas, Mendoza Activa Hidrocarburos, la más importante para reactivar la actividad, el impacto y cuáles son las perspectivas a futuro y acciones que estamos trabajando justamente en pos de reactivar la economía, la industria y siempre apuntando a crear puestos de trabajo o mantener los activos, como recién indicaba el ministro, ¿sí? Si surge alguna pregunta o alguna duda, Jero, vos me vas cortando y podemos ir aclarándolo en el camino o esperamos al final toda la ronda de preguntas, ¿sí? No, esperamos al final, siempre esperamos al final. Bueno, como el tema de los hidrocarburos en Mendoza, somos la cuarta provincia productora de hidrocarburos en Argentina. En Argentina hay 10 provincias productoras de petróleo o de gas. Nosotros producimos aproximadamente el 12% del petróleo y el 2% del gas de toda la República. Y tenemos dos cuencas, la cuenca cudana y la cuenca neuquina. Y la verdad que tenemos una particularidad, que es que tenemos yacimientos muy maduros, donde de alguna manera no tiene mucho más que dar, pero también tenemos otros jóvenes donde hay mucho potencial, sobre todo en el no convencional y en los crudos pesados, sobre todo en la cuenca neuquina. Por ahí, hablando en términos futbolísticos con Enrique, hablábamos de que tenemos una parte que es un equipo de viejitos que corren poco, y otra parte que son promesas que, bueno, hay que formarlas y desarrollarlas, ¿sí? Con respecto a cómo está dividido el mapa en cantidad de contratos, tenemos aproximadamente 45 concesiones de explotación y 11 permisos de exploración vigentes, los cuales son operados por 15 empresas. Y lo que recién Enrique mencionaba, el 65% de la participación es de YPF. Bueno, lo que les estaba comentando, que la industria petrolera, en toda su cadena de valor, aporta a Mendoza el 25% del Producto Bruto Geográfico. Es decir, de cada 100 pesos que generamos en Mendoza, 25 vienen de los hidrocarburos. Entonces, de alguna manera, es una actividad económica muy importante en la provincia, la más importante, podríamos decir.
En el 2020 tuvimos dos factores que hicieron que la industria se resintiera mucho. Lo que mencionaba recién Enrique, el precio internacional se desplomó. Allá por marzo de este año empezó el desplome. El precio internacional básicamente lo terminan regulando los principales productores de petróleo del mundo, en este caso Arabia Saudita y Rusia. Entraron en una guerra de precios, abrieron el surtidor a producir, entonces empezó a sobrar mucho petróleo, el precio se empezó a desplomar y obviamente nosotros en Argentina estamos atados al precio internacional. Si bien somos un país que produce y tenemos refinación, el precio de referencia que utilizamos para las transacciones es el precio internacional, en este caso el Brent, que es el que se comercializa en Londres, ¿sí? Atado a esto, vino la pandemia, vino el aislamiento. Ya saben, acá en Argentina hubo muchos meses de aislamiento muy fuerte. Cayó la demanda de combustible, sobre todo las aeronaftas, y por lo tanto empezó a sobrar petróleo en las refinerías. Al empezar a sobrar petróleo en las refinerías, cayó la demanda de petróleo, las refinerías dejaron de comprar petróleo, YPF anunció que a partir del 1 de abril del 2020 dejaba de comprar petróleo a las productoras independientes, y las productoras independientes lo que tuvieron que hacer fue mermar la producción. Bueno, como les comentaba, el hecho de tener que parar un yacimiento, la verdad que tenía riesgos muy grandes desde el punto de vista económico, pero también técnico, porque vos cuando parás un pozo, después para reactivarlo no es como apagar o prender una luz. O sea, realmente podíamos llegar a sufrir daños mecánicos en los pozos, y por lo tanto después para hacer la puesta en marcha iba a requerir a lo mejor inversiones no planificadas por las empresas. Y la verdad que nosotros como provincia consideramos que los reservorios son activos nuestros. O sea, el petróleo que hay en el subsuelo es activo nuestro, por lo tanto fue de nuestro interés ver cómo hacíamos para paliar esta crisis durante los meses de aislamiento donde las productoras no iban a poder vender su petróleo, ¿sí? Así que como de alguna manera tomamos acciones de contención, que es como de alguna manera apagar el incendio. Hicimos un acompañamiento importante con las distintas empresas operadoras para entender cuál era el impacto que tenían en cada uno de sus yacimientos. Algunas empresas pudieron hacer acuerdos swap, por ejemplo, donde siguieron produciendo y entregaban el petróleo acá en Mendoza y se lo devolvían en algún otro punto del país, porque el que lo compraba, en el caso de YPF, tenía esa opción. Hubo otras petroleras que se llevaban el petróleo en camiones para no parar en los yacimientos, y lamentablemente hubo otras que no tuvieron opción y tuvieron que parar. Y obviamente también acompañamiento constante con los sindicatos y con el sector PYME, ¿no es cierto?, de la industria. Una de las medidas importantes fue también el establecimiento del barril criollo, que fue un trabajo importante que se hizo con OFEPI, que es la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, que lo conforman las 10 provincias hidrocarburíferas de Mendoza, donde se elevó un pedido a la Secretaría de Energía para establecer un barril sostén a la industria. Y así fue como salió por decreto en mayo de este año, y se estableció en $45 por barril. Es decir, en ese momento el precio internacional estaba a lo mejor en $30, y todas las transacciones que se hicieran, ventas de petróleo que se hiciesen en el país, se fijaron en $45. La verdad que es una medida totalmente de contención o para poder apagar el incendio, porque en la práctica obligaba a las empresas refinadoras a comprar a 45 y a las productoras a vender a 45. No se respetó en todas las transacciones. La verdad que no fue fácil desde ese punto de vista. Por lo tanto, consideramos en el gobierno que no es una medida para sostener en el tiempo, ¿sí? Tal vez sirvió para esos meses duros de mayo, junio, julio, pero no para sostener en el tiempo. En agosto el barril dejó de estar vigente porque el precio internacional superó los $45 durante más de 10 días, lo que hizo que se desactivara.
Y por otro lado, luego de arduas negociaciones que tuvimos con YPF, se reactivó la compra de petróleo en Mendoza en julio. Es decir, que los yacimientos estuvieron parados abril, mayo, junio y algo de julio. Fueron casi 3 meses y medio, donde claramente se evidenció una merma en la producción. A partir de ahí empezó a haber una recuperación de la industria, pero quedó resentida, sin lugar a dudas. Voy a ponerme un poco ingeniero y voy a mostrar un gráfico. A nosotros nos encantan los gráficos, los ingenieros, así que, pero es la mejor manera por ahí de ver la evolución de la producción por provincia. En el análisis está solamente el petróleo convencional, sacamos del análisis el no convencional, porque la verdad que desvirtúa todo. El no convencional, claramente en Neuquén es la principal producción que tienen, y como nosotros no tenemos no convencional todavía desarrollado, dijimos, bueno, vamos a un análisis del convencional, y lo que podemos ver, la curva en verde, ¿sí?, que es Mendoza, demuestra cómo en el mes de mayo hubo una U invertida en cuanto a producción, producto de la pandemia, y después en agosto la recuperación. Y podemos ver que Mendoza es una de las provincias que más se recuperó en términos relativos. Fíjense, la línea gris es Chubut, que mantuvo bastante bien su producción. Pero, ¿qué es lo que quería mostrar con esto? Que de alguna manera esas medidas de contención tuvieron su resultado, sirvieron, ¿sí? Por otro lado, ya post pandemia, cruzando el mes de agosto, si bien todavía está la pandemia, pero dijimos, tenemos que lanzar alguna medida para reactivar a la industria y que sea un ganar-ganar. Entonces dijimos, la provincia está dispuesta a dar incentivos a las empresas operadoras, que son las titulares de las concesiones o de los permisos, para que esas empresas operadoras realicen inversiones, contrataciones, apuntando a que la economía se reactive, dándole trabajo a las empresas de servicios, y que de alguna manera esto nos ayuda a aumentar producción, aumentar el empleo, o por lo menos mantener los puestos de trabajo vigentes, y que de alguna manera ese aumento de producción a la provincia le vuelva en recaudación. Entonces vimos qué podemos hacer para que se cumplan estas condiciones. Y así fue como surgió el Mendoza Activo Hidrocarburos, que simulando el Mendoza Activo original, fue como empezamos a ver la prefactibilidad de lanzar un programa como el que presentó en su exposición Enrique, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Desde la Oficina Técnica de la Dirección de Hidrocarburos, hicimos un diagnóstico de los pozos que tenemos en Mendoza. Los pozos se clasifican por tipo. Puedes tener pozos petrolíferos, gasíferos, que bueno, la descripción lo dice claramente, pero después tenemos otro tipo de pozos, sumideros, que es donde se deposita el agua, acuíferos, pozos inyectores, que son pozos que se utilizan, por ejemplo, para recuperación secundaria, donde se inyecta agua y en otro pozo productor se recupera la producción. Y a su vez, cada uno de esos pozos tiene un estado, es decir, es un pozo que está funcionando o un pozo que está inactivo, es decir, que está parado. Y los pozos que están inactivos tienen también distintos subestados que pueden llegar a indicarnos cuál es la inversión o la erogación que tiene que hacer la empresa para poder reactivarlo. Entonces así fue como nosotros nos concentramos en los pozos parados transitorios, que son los que probablemente requieren un trabajo de pooling, ¿sí? Que el pooling básicamente es un trabajo como, llevándolo a una analogía diaria, es como hacerle el service al auto, ¿sí? Donde es un trabajo de menor inversión, pero que se requiere para que el pozo siga funcionando. Y si no, también tenemos pozos que esperan reparación, que ya implica una intervención mucho mayor con un equipo de workover. Para que más o menos entiendan por qué menciono los pooling y los workover,
Nosotros la actividad la medimos a través de la cantidad de equipos de torres que tenemos trabajando en Mendoza. En octubre del año pasado teníamos 48 equipos de torre en todo Mendoza, entre equipos perforadores, de workover o de pooling. Y hoy no llegamos a 20 equipos de torre. Es decir que claramente en el campo, en la cancha, se ve que la actividad ha decaído. Entonces lo que estamos buscando es justamente poner en acción a estos equipos de torre para poder recuperar producción, pero a su vez también dar trabajo a las empresas de servicio y a toda la cadena productiva. Bueno, este gráfico muestra la cantidad de pozos involucrados. Nosotros en Mendoza tenemos 3.400, más de 3.400 pozos petrolíferos. Detectamos que había 260 pozos que estaban parados, ya sea porque requieren un pooling o un workover. Y de esos pozos, muchos fueron parados durante la pandemia, pero también hay otros que estaban parados anteriormente. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué tenemos pozos parados y la empresa por qué no realiza una inversión para ponerlo en marcha? Y la realidad es que bueno, las empresas petroleras, como toda empresa, lo que busca es maximizar la rentabilidad y siempre le terminan dando prioridad a aquellos pozos de mayor productividad. Es decir, si yo tengo un pozo que me produce 10 metros cúbicos día y otro pozo que me produce 1 metro cúbico día, y yo tengo que hacer una sola reparación, yo voy a elegir reparar el que más me produce, porque ese gasto que yo voy a hacer o esa inversión me va a retornar antes. Entonces así es bastante normal que haya pozos inactivos en las distintas concesiones de prioridad baja. En algún momento la empresa petrolera lo va a reactivar. Entonces, bueno, justamente el Mendoza Activo Hidrocarburos lo pensamos para poder mejorar esas condiciones económicas y que las empresas petroleras puedan poner foco en estos pozos inactivos. Estimamos la inversión que se requeriría para reactivar todos esos pozos. Estimamos cuál sería la recuperación de producción, que aproximadamente nos da 330 metros cúbicos día, es decir, podríamos incrementar un 4% la producción. Y utilizamos una tasa de producción baja, un escenario pesimista. ¿Por qué? Porque nosotros el proyecto lo analizamos desde el punto de vista de la provincia. Bueno, nosotros ponemos un incentivo, vamos a recuperar producción, esa producción implica mayor recaudación de regalías, producción que hoy no tenemos, esos 330 metros cuadrados de cúbicos por día, hoy no los tenemos. Ahora, si los empezamos a tener, de alguna manera es recaudación que vuelve a la provincia en regalías. Entonces lo cuantificamos y nos dimos cuenta que era factible, que emulando el Mendoza Activo original, con el reintegro del 40% de dichas erogaciones, con un año de recaudación de esa producción, lo cubriríamos. Y ya después esa recaudación te queda, o sea, en términos de no afectar la caja de la provincia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así fue como lo ideamos, lo lanzamos. Actualmente la ley tiene media sanción en diputados, está para tratamiento en senadores, sería tratada la semana que viene. Van a ser elegibles proyectos que incluyan perforación de pozos nuevos y la reactivación de pozos sin producción. Esto de los pozos nuevos, la verdad que lo pusimos porque consideramos que obviamente es una erogación muy grande, pero es una manera también de incentivar a los equipos de torres perforadores, que son mucho más caros, pero de alguna manera pozos nuevos que aseguran mayor producción. El esquema de reintegro, distinto al Mendoza Activo original, sería a través de créditos fiscales, a través de ingresos brutos. Se me cortó en la computadora. ¿Me escuchan por acá? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno,
Bueno, lo que decía, el crédito fiscal de regalías, solamente las empresas petroleras lo van a poder utilizar en la producción incremental. Es decir, si la empresa no recupera producción, no va a poder usar ese crédito fiscal. De alguna manera, nos aseguramos el éxito del proyecto. ¿Sí? Ahí, Jero, vos estás compartiendo la pantalla, ¿no es cierto? No, lo estamos compartiendo desde el Colegio de Abogados. Bien. Es la 13, exactamente, ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, de alguna manera, el programa lo ideamos para que... ¿Para qué voy a cancelar el video acá? Bueno, el programa lo ideamos para que justamente las empresas que presentan un proyecto lo hagan a conciencia, o sea, que realmente aseguren que van a recuperar producción. Bien. ¿Se escucha? Sí. Ahí están. Bueno, además, incluimos el abandono de pozos, que si bien es una inversión que no permite recuperar producción, de alguna manera es actividad que le damos a empresas de servicios y nos permite fomentar el saneamiento ambiental. Entonces, las empresas petroleras tendrían que presentar proyectos donde aseguren un incremento de producción acompañados de abandono de pozos. El cupo de las inversiones son 2.000 millones de pesos, es decir, que el cupo en crédito fiscal son 800 millones de pesos. Ojalá que lo podamos ocupar todo el cupo y en caso que se llegue a ocupar, seguramente pidamos la extensión de dicho cupo. Y como comentaba recién el ministro, en las distintas convocatorias vamos a hacer, a puntuar los proyectos, justamente por este tema del cupo. En caso que en la primera convocatoria todos los proyectos de inversión presentados sean superiores al cupo, los vamos a tener que clasificar, ordenar por un orden de mérito y priorizar los primeros en la fila. Y el puntaje que vamos a dar a dichos proyectos va a estar relacionado con la recuperación de producción en el tiempo, es decir, aquellos proyectos que permitan recuperar producción antes van a tener mayor puntaje. El tema del compre mendocino, lo mismo, aquellos proyectos que tengan mayor compre mendocino tienen mayor puntaje, y también aquellos proyectos que incluyan abandono de pozos van a tener mayor puntaje. De esta manera se va a priorizar de alguna manera recuperar producción antes, que haya empresas mendocinas trabajando y que tengan en cuenta el saneamiento ambiental. Bueno, acá en el gráfico de una manera, trataba de alguna manera explicar cómo es el programa desde el punto de vista económico. La rayita azul que ven arriba es la producción. Supongamos que tenemos un pozo, el pozo produce 0, le hacemos una inversión y pasa a producir en la rayita azul. Es decir, es producción que no teníamos. La rayita verde sería la curva de regalías, donde va a tener un crédito fiscal, va a pagar menos regalías al principio, hasta que termina recuperando el 20% de dichas inversiones, y luego comienza a pagar las regalías en forma normal, bien que se escalona, ¿sí? Entonces, toda esa superficie rayada es el crédito fiscal en regalías que nosotros le estaremos dando a la empresa por haber reactivado ese pozo. Y ahí puse una cuenta matemática que es bastante sencilla, que cómo se calculan las regalías. La producción por el precio por el porcentaje de regalías. Ahora, si no tenemos producción, la regalía es 0. Entonces, lo que quiero hacer hincapié en este programa es que la provincia cede una parte de regalías, de unas regalías que hoy no tiene. No tocamos la caja actual de la provincia, pero después
se mantiene esa producción, por lo tanto, es lo que hablaba al principio, es un ganar-ganar. ¿No? Podemos pasar a la siguiente. Bueno, en cuanto a los impactos positivos, como recién mencionaba, esto es una acción de cortísimo plazo, inmediata. Lo que buscamos es reactivar en forma inmediata los equipos de Torres, ¿sí? En cuanto al empleo, buscamos reactivar cerca de 800 puestos de trabajo directos. Son personas que hoy las empresas de servicio o el sector pyme tienen, pero están en su casa, están cobrando a lo mejor un porcentaje menor del salario y de alguna manera lo que estamos haciendo es que puedan salir a trabajar y que también se puedan mantener esos puestos de trabajo, porque las empresas claramente viven de la facturación, viven de trabajar. Estimamos incrementar una producción entre un 3 y un 4%, que este impacto estimamos poder verlo en marzo o abril del año que viene. Si vamos a los plazos, si Senadores le da la media sanción la semana que viene, podríamos estar haciendo la primera convocatoria para fines de diciembre, principios de enero, que se empiecen a ejecutar las inversiones y por qué no empezar a ver el impacto en marzo o abril. Ha habido muy buena receptividad de las empresas petroleras. La verdad que ya hemos estado trabajando con ellas en proyectos. Nosotros hemos armado los pliegos borradores de la reglamentación y la verdad que nos ha sorprendido la cantidad de proyectos que tienen para presentar y sobre todo proyectos de perforación, que por ahí eran proyectos que no teníamos pensado que fuesen a presentar. Y básicamente lo que estamos haciendo es que se hagan rentables proyectos marginales, que como comentaba recién, por ahí son pozos que en una situación normal la empresa no tiene pensado reactivarlos, pero otorgándole un 40% de reintegro, pasan a ser rentables. Obviamente tiene un impacto positivo en cuanto al saneamiento de pozos, para el abandono, y lo que comentaba recién Jerónimo, la verdad que ya otras provincias hayan imitado este programa, significa que es el camino. Sobre todo Neuquén, que es la principal empresa petrolera de Argentina, nos consultaron y ellos lo metieron en su ley de presupuesto. Están haciendo un programa casi idéntico. Entonces, esto habla de que en estos momentos de crisis, de que hay que reactivar, el camino no es por ahí cobrar más impuestos o estrujar más a las empresas, sino justamente buscar fomentos, incentivos para poder fomentar inversiones y apuntar a generar puestos de trabajo o mantener los puestos de trabajo activos. Podemos seguir a la siguiente. Con respecto a lo que mencionaba recién, este programa es de inmediata ejecución y de alguna manera una reactivación de corto plazo. Lo que estamos viendo desde el equipo del Ministerio y la Dirección de Hidrocarburos, cuáles son las perspectivas a futuro, más pensando en un mediano plazo. Obviamente vamos a medir el éxito del Mendoza Activa Hidrocarburos y ver si de alguna manera es el puntapié para instrumentos similares de fomento. Como comentaba recién el ministro, ya con Giancanelo, es un ejemplo de cómo podemos a través de una reducción de regalías fomentar proyectos importantes de inversión, en este caso fue de crudos extrapesados, y por qué no poder extrapolarlo al no convencional o a la recuperación terciaria. Por otro lado, estamos lanzando ahora un nuevo modelo de licitación permanente. Tradicionalmente las licitaciones en Mendoza petroleras tenían una fecha de fin, una fecha de presentación de ofertas, donde pasada esa fecha las áreas o los bloques petroleros que no habían recibido una oferta se consideraban desiertos, y ahora lo que estamos buscando es darle un poco más de agilidad, más dinámica, y la idea es cambiar ese paradigma, innovar y de alguna manera fijar una fecha de inicio de recepción de ofertas y poder ir adjudicando a medida que va apareciendo el interés. De alguna manera generar una ventana de oportunidad ampliada para los inversores. Por ahí es todo para hacer un ejemplo también con cosas de la vida diaria.
Yo lo relaciono por ahí con un restaurante. Uno tiene ganas de comer un plato de fideos y va a un restaurante y el restaurante le dice, no, mira, yo no tengo fideos ahora, pero te los puedo hacer la semana que viene. Y la persona tiene ganas de comer fideos. ¿Y a dónde se va a ir a comer fideos? Al restaurante, primer restaurante que encuentre para comer fideos. El de al lado, o caminará 2 cuadras, y el restaurante que dijo que le iba a hacer los fideos la semana que viene, se perdió esa oportunidad, se perdió ese comensal. Entonces por ahí lo vemos desde ese punto de vista, tener un menú de áreas disponibles, donde si viene un inversor a preguntar por oportunidades de inversión en el petróleo o algún bloque en particular, esté disponible para que puedan hacer una oferta y poder comenzar a trabajar. Y no por ahí pensar en, bueno, tu interés lo vamos a manifestar en una licitación que la podemos llegar a sacar dentro de 6 meses y a lo mejor ese inversor se va a invertir a otro país o a otra provincia. Y bueno, de la mano de esto, de fomentar las licitaciones, de darle mayor agilidad, firmamos 2 convenios con empresas internacionales que ya están trabajando para agregar valor a toda la información técnica que tenemos de la provincia, agregar valor al potencial geológico de la provincia y algo muy importante, hacernos conocer en el mundo. La verdad que Mendoza, ya saben, es una provincia hermosa, se la conoce mucho por el turismo, por el vino, pero no tanto por el petróleo. Y la verdad que tenemos mucho potencial para atraer inversiones genuinas a Mendoza en esta actividad. Entonces, por eso estas empresas nos van a ayudar a poder difundir el potencial que tenemos en el mundo. Y como último punto a destacar en medidas al mediano plazo, que también lo mencionó recién el ministro, es el polo industrial petrolero minero que tenemos planificado desarrollar en el sur de Malargüe, más precisamente en Patamora, para justamente traccionar con todo el potencial que tenemos en la zona, en la cuenca neuquina, tenemos el 30% de vaca muerta en Mendoza, lo que va a pasar con Potasio Río Colorado, y que de alguna manera, no cada vez que una empresa tenga que plantar sus servicios en el sur, pues nosotros mismos que tenemos que ir a hacer inspecciones al sur, tengamos que cruzarnos del río Colorado para tener que ir a quedarnos en Rincón o contratar servicios en Rincón de los Sauces, que es de la provincia de Neuquén. Así que bueno, esas son las perspectivas que estamos viendo para el futuro.